bienvenidos al canal Men in Black Conspiracy, donde te estamos dando todo lo nuevo sobre conspiraciones, alienígenas, naves nodrizas, estafas y conspiraciones en Marte, exploración lunar y un sinfín de bellezas espaciales. Welcome to Men in Black Conspiracy. Empezamos. Bienvenidos nuevamente. Aquí tenemos la interpretación o el informe en español que se dio a conocer hoy como preliminar, y es un informe signado por la oficina del director de Inteligencia Nacional. Entonces, en este informe que hablan de los fenómenos aéreos no identificados, lo que ellos dicen UAPs, pues dice lo siguiente: alcances y supuestos. Este informe preliminar pues es proporcionado por la oficina del director de Inteligencia Nacional en respuesta a lo dispuesto en el informe del Senado 116-233, que acompaña al Servicio de Inteligencia, Ley de Autorización para el año fiscal 2021, y en consulta con la Secretaría de Defensa. Todo este documento consiste en presentar una evaluación de inteligencia de la amenaza planteada por fenómenos aéreos, los UAPs, no quieren decir ovnis. Además del progreso del Departamento de Defensa Aérea no identificada, esa fuerza que básicamente es un ala de la Fuerza Aérea que trata de comprender esta amenaza. Ahora, el informe proporciona una descripción general para los responsables de la formulación de políticas, de los desafíos asociados con la amenaza potencial planteada por los UAPs, al mismo tiempo que proporcionan un medio para desarrollar procesos, políticas, tecnologías y capacitación relevantes para el ejército de los Estados Unidos y otras agencias. Este informe es para mejorar la inteligencia nacional, obviamente, sobre UAPs, para medir la capacidad y comprender la amenaza. Este es un conjunto de datos que se limita principalmente a los informes de incidentes del gobierno, que viene ocurriendo desde noviembre de 2004 hasta marzo de 2021. Y a pesar de que dicen que se siguen recopilando y analizando datos, pues hasta ahí es este informe. Esto es deprimente. Bueno, continuamos con este terrible informe, que por cierto puso muy emocionados a muchos, pero pues qué ingenuos, ¿no? Ya saben cómo se las gastan los militares y cómo hacen sus conspiraciones. Pues yo no sé por qué están engañando a la gente, tratando de vender una idea de que es magnífico. ¿Cuál magnífico? Vamos a seguir con el informe. El director de Inteligencia Nacional preparó este informe para los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso, es decir, para los políticos que están ahí investigando, analizando información sobre todo el presupuesto. Recordamos que este informe surgió como un mandato que se tenía que entregar al Congreso entrante. En este caso, pues estamos hablando de también ya gente de POTUS o de Biden. Continuando con el informe, dice que el gerente nacional de inteligencia para aviación de precisamente la oficina de inteligencia nacional redactaron este informe con aportes de todas las agencias
de seguridad, algo que ya sabíamos cuando el perro del Pentágono pues ordenó que precisamente se hiciera un previo y saber qué es lo que se tenía que analizar. Y aquí el informe dice que es una tecnología emergente y disruptiva. Bueno, pues aquí se habla ya de todas las agencias que están involucradas en la redacción, es decir, todas las agencias que entregaron información. Continuamos. Supuestos. El informe dice que varias formas de sensores que registran a los WAP generalmente funcionan correctamente y capturan suficientes datos para permitir evaluaciones iniciales, pero algunos WAPs pueden atribuirse como anomalías en los sensores. Pues ya andamos mal. Esos supuestos entonces nos dejan en entredicho que los sensores no son tan confiables que digamos, y estamos hablando de los sensores que en primera instancia registran estas naves que ahora son conocidas como WAPs. Continuamos. Dice el informe, resumen ejecutivo. La cantidad limitada de informes de alta calidad sobre fenómenos aéreos no identificados, WAPs, obstaculiza nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes sobre la naturaleza o la intención de los WAPs. Bueno, aquí están reconociendo, como acabo de mencionar, que hay una cantidad limitada. Pues limitada porque solamente se concentraron en cierto periodo. No hablan de anteriores incidentes. Algo que querían los investigadores emocionados, que ahí andaban pues todos como brincando, pero pues no, ese es un informe preliminar y simplemente están diciendo que no tienen suficientes datos. Continuamos. El grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, es decir, ya hay un departamento, consideró una variedad de información sobre WAPs descrito en los informes de los militares y sobre todo de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Pero el informe, según el director de inteligencia nacional, el informe carecía de especificidad. Finalmente, se reconoció que un proceso de presentación de informes únicos y necesarios para proporcionar datos suficientes para el análisis de eventos de WAPs. Bueno, pues este es un proceso nada más, ahí lo están aceptando, pero pues no tienen suficientes elementos. Continuamos. Como resultado, esta unidad concentró su revisión en los informes que ocurrieron entre 2004 y 2021, la mayoría de los cuales son resultado de este nuevo proceso personalizado para capturar mejor los eventos de WAP a través de informes formalizados. Quiere decir que de la desinformación o la informalidad ahora solamente reconocen un proceso que tiene informes formales. Los demás pues no les importa, ni les va a importar lo que opinen los investigadores. Continuamos. La mayoría de las WAP reportadas o reportados probablemente representan objetos físicos, dado que la mayoría de los WAP se registraron a través de múltiples sensores que incluyeron radares, infrarrojos, electro-ópticas, buscadores de armas y observación visual. Reconocen que estos WAPs o naves ovnis pues sí son físicos, no son imaginaciones ni son proyecciones, hologramas o actos de guerra virtual. Son objetos que se pueden tocar, pueden aterrizar y se pueden ver perfectamente. Continúa el informe diciendo que en un número limitado de incidentes, según los informes, los WAPs o las naves parecían exhibir unas características de vuelo inusual. Ese vuelo inusual, dice el informe,
que estas observaciones pueden ser el resultado de errores del sensor, suplantación o percepción errónea del observador, y que requieren, según la inteligencia de los Estados Unidos, un análisis riguroso adicional. Pues también están diciendo que hay fallas en los sensores y fallas en la observación de sus militares. Continúa el informe diciendo que probablemente hay varios tipos de WAPs que requieren diferentes explicaciones basadas en la variedad de apariencias y comportamientos descritos en los informes disponibles. Pues eso sí es cierto, porque son WAPs triangulares, piramidales, esféricos, y si dice comportamientos, pues está hablando de que algunos pueden sumergirse en aguas profundas del océano o salir de las aguas profundas del océano, y otros están en la estratosfera o están volando junto a los aviones cazas militares o naves secretas. Continúa el informe diciendo que nuestro análisis de los datos apoya la construcción de que sí, cuando se resuelvan los incidentes individuales de los WAPs, caen en una de las 5 posibles categorías explicativas. Aquí ya están diciendo también que los incidentes, algunos, puede deberse a estas 5 posibles categorías que explican el por qué se dio ese fenómeno en el aire. El primero, desorden en el aire, atmósfera natural, fenómenos, programas de desarrollo en la industria del gobierno de los Estados Unidos, el mismo gobierno, o sistemas de adversarios extranjeros, y un todo de otros. Pues al referirse a otros o extranjeros, no especifican si hablan de extraterrestres o hablan de China, Rusia o alguna otra potencia que está por ahí escondida, aparentemente con un salto tecnológico que no lo tiene Estados Unidos. Los WAP plantean claramente un problema de seguridad de vuelo y pueden representar un desafío para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Continuamos con el informe. Las preocupaciones de seguridad se centran principalmente en los pilotos que luchan con un espacio cada vez más desordenado. El dominio de los WAPs pues representan, o más bien el aparente dominio representaría un desafío para la seguridad nacional si es que son adversarios extranjeros. Las plataformas de recopilación o proporción de evidencias de que un adversario potencial ha desarrollado una tecnología innovadora o disruptiva, pues ahí están, ¿no? Existe, dice el informe, una consolidación consistente de informes de todo el gobierno federal estandarizados, estos informes con una mayor recopilación y análisis, y a través de un proceso simplificado. Dicen que para examinarse estos informes tienen una gama de datos relevantes que permiten un mayor análisis sofisticado de las WAPs, que probablemente profundizará pues la comprensión de todos. Ahora bien, en este tipo de laguna mental de la inteligencia que pues hace a propósito, todo obedece a la manipulación. Dicen que algunos de estos pasos son intensivos en recursos y según ellos van a requerir una inversión adicional. Bueno, ya están hablando de más presupuesto, más millones de dólares. Continuamos. El documento habla de informes disponibles
grandemente inconclusos. Dice el informe que los datos limitados dejan a la mayoría de las WAP sin explicación. Dice que los datos limitados y la inconsistencia en los informes son para ellos desafíos claves para evaluar las WAPs. Según la inteligencia, no existió un mecanismo de reporte estandarizado hasta que los Marines, es decir, la Marina, estableció uno en marzo de 2019. Posteriormente, la Fuerza Aérea adoptó ese mecanismo de los Marines en noviembre de 2020, pero pues sigue limitado a los informes. La unidad del estudio de las WAPs escuchó anécdotas, y esto es interesante, escuchó anécdotas durante su investigación sobre otras observaciones que ocurrieron, pero que nunca fueron capturadas en informes formales o informales de esos observadores. Entonces también este informe habla de que recogieron anécdotas o relatos de incidentes donde se describieron máquinas o WAPs o naves de diferentes apariencias y capacidades, pero pues esto no lo van a contemplar porque no están dentro de su formalidad que ahora están llevando a través de un mecanismo metodológico. Dice el informe que después de considerar cuidadosamente esta información, la unidad se centró en los informes que involucraban a las WAPs presenciados en gran parte y de primera mano por pilotos militares y que se recopilaron de sus sistemas considerados confiables. O sea, hicieron a un lado todo lo que fuera un incidente informal y les creyeron nada más a los pilotos militares. Dice el informe que estos informes de los militares describieron incidentes que ocurrieron en el año 2004 y 2021 y que en la mayoría de estos casos en los últimos 2 años, a medida que el nuevo mecanismo que ellos habían implementado de presentación de informes pues mejoró todo para la comunidad de los pilotos. Gracias a esa metodología pudieron identificar WAPs reportados y esto generó confianza. En este caso lograron identificar el objeto como un globo grande que se desinfla y los demás pues para ellos permanecen inexplicables. Es decir, sí existieron incidentes de naves desconocidas que todavía no saben qué es, continúan ellos investigando. Continúa el informe hablando de 144 informes provenientes de sus fuentes de gobierno de los Estados Unidos. Y de estos, 80 informes involucraron observación con múltiples sensores. Es decir, más de la mitad fueron con aparatos tecnológicos. Pero dicen que la mayoría de los informes describieron las WAPs o las naves como objetos que interrumpieron el entrenamiento planificado previamente. Es decir, estos objetos WAPs aparecieron justamente en actividades militares de los Estados Unidos. Esto pues los hace sospechar de que si no son extraterrestres, son naves que están espiando su manera de entrenar, sus estrategias y sus capacidades en diferentes terrenos, como es el aire, como es el espacio, como es el mar y como es en tierra. Es decir, no lo están diciendo aquí en el informe, pero pues sí están aceptando, dejando
entrever que existe un espionaje. Y esto es grave, porque si el espionaje es de alguna nación que haya desarrollado tecnología que no está en poder de los americanos, pues sería algo preocupante para la defensa. Pero si es una tecnología desconocida, es decir, fuera de la Tierra, entonces la preocupación es mucho más grande, porque ¿para qué estarían espiando los extraterrestres los entrenamientos militares? Continúa el informe con el encabezado: Desafíos de la colección WAPs. Y aquí hay algo muy interesante. Inteligencia Nacional habla que los estigmas socioculturales y las limitaciones de los sensores siguen siendo obstáculos para la recopilación de datos sobre las WAPs. Bueno, pues aquí ya hay que definir qué son los estigmas socioculturales y cuáles son las limitaciones de los sensores. Aquí ya es también una referencia a la falla humana y la falla del sensor, es decir, de la plataforma que estaría registrando las evoluciones de los WAPs. Continúa el informe diciendo que aunque algunos desafíos técnicos, como filtrar adecuadamente el desorden del radar para garantizar la seguridad de los vuelos de las aeronaves militares y civiles, pues que son de un largo dato para la comunidad, mientras que otros son exclusivos de un conjunto de problemas de las WAPs. Hay un asunto técnico que tienen que resolver entre los sensores que utilizan las aeronaves militares o quienes se encargan de la seguridad de sus vuelos y quienes se encargan de la seguridad de la aviación civil. Aquí ya hay dos cosas. Continúa el informe diciendo que existen narrativas de aviadores en la comunidad, analistas del ejército, que describen un menosprecio asociado con la observación de las WAPs. Disimulan o no quieren discutirlo. Y mencionan aquí que aunque los efectos de sus estigmas han disminuido como miembros de alto nivel en la ciencia, en la política, en el mismo ejército, en la misma inteligencia de las comunidades que se involucran seriamente en el tema públicamente, pues el riesgo de que la reputación sea manchada pues se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, ese es el estigma. Muchos observadores callan, lo que complica el seguimiento científico del tema. Pues esto es algo que se había venido dando desde hace mucho tiempo, que si alguien hablaba de ovnis estaba loco. Entonces aquí Inteligencia Nacional de los Estados Unidos está diciendo que persiste el estigma sociocultural de que algunos de sus pilotos están callando, o varios soldados o generales no estarían participando en este tipo de registros, y que esto pues impide un seguimiento científico. Pues ahí sí tienen razón, ahí sí están perfectamente sincronizados. Continúa el informe diciendo que los sensores montados en plataformas militares de los Estados Unidos están diseñados normalmente para cumplir misiones específicas. Como resultado, esos sensores generalmente no son adecuados para identificar las WAPs. Vaya, pues esto sí que es increíble. Ya estarán trabajando en nuevos sensores, pues ese es un reto y para eso quieren presupuesto. Continúa el informe diciendo que los puntos de vista de los sensores y la cantidad de sensores que observan un objeto al mismo tiempo, pues para ellos desempeñan papeles sustanciales en la distinción de los WAPs con respecto a los objetos conocidos y en la determinación de si un WAP o una nave demuestra capacidades aeroespaciales revolucionarias. O sea, no tienen seguridad de que
la observación o el registro de esos incidentes pues tengan datos correctos. El informe continúa diciendo que los sensores ópticos tienen la ventaja de proporcionar información sobre el tamaño, la forma y la estructura relativa. Además, los sensores de radiofrecuencia brindan información de velocidad y rangos más precisos. Pues ahí está, es una cosa muy técnica y el informe continúa, pero surgen algunos patrones potenciales. El informe continúa. Surgen algunos patrones potenciales. El director de Inteligencia Nacional menciona en este informe preliminar que aunque hubo una gran variabilidad en los informes y el conjunto de datos, que actualmente es demasiado limitado para permitir un análisis detallado de las tendencias o patrones. Para ellos hubo algunas agrupaciones de observaciones de WAPs con respecto a su forma, tamaño y en particular a la propulsión, algo que se ha estado pues mencionando muy continuamente, de que no están siendo evaluados en cuanto al motor que utilizan y cómo se desplazan, qué tipo de energía están utilizando. Continúa el informe diciendo que los avistamientos de WAPs también tendieron a agruparse alrededor de los Estados Unidos en campos de entrenamiento y de pruebas militares, y ellos evaluaron que esto puede ser el resultado de una recopilación que habla de una atención focalizada hacia ellos, que quizás es porque tienen un mayor número de sensores de última generación operando en esas áreas con unidades, y que quizás la expectativa es que se obtuvieron debido a eso, pero que en otras áreas donde no existen sensores puede existir una actividad más potencial y gigantesca. No lo dice el informe, pero eso es lo que está pues sugiriendo. El informe continúa diciendo que un puñado de WAPs parecen demostrar tecnología avanzada. Dice el director de Inteligencia Nacional que en 18 incidentes descritos de 21 informes, los observadores informaron de patrones inusuales de movimiento cuando los WAP estaban en vuelo, es decir, las características de su vuelo. Continúan diciendo que algunos WAP parecían permanecer estacionarios con vientos en las alturas, que se movían contra el viento, maniobraban abruptamente o se movían a una velocidad considerable, sin medios de propulsión discernibles. Es decir, no se podía identificar qué tipo de motor era lo que impulsaba a estas naves llamadas WAPs. Dice el informe que en un pequeño número de casos los sistemas de aeronaves militares procesaron energía de radiofrecuencia asociada con avistamientos WAPs. Entonces, si había una radiofrecuencia, ¿con quiénes estaban comunicando estos pilotos o mandos de WAPs? El informe continúa diciendo que una pequeña cantidad de datos parecen mostrar que los WAPs aceleraban o tenían un grado muy alto de gestión. Ahora, es necesario un análisis riguroso por muchos equipos, según inteligencia o grupos de expertos, para poder determinar la naturaleza y validez de dichos datos. Se habla de realizar análisis adicionales para determinar si se puede demostrar que son tecnologías innovadoras.
Continúa el informe diciendo que probablemente las WAPs no tienen una sola explicación. Las WAPs, en un documento que pues comprende todo un conjunto de datos limitados para inteligencia, demuestra una variedad de comportamientos aéreos que refuerzan la posibilidad de que existan múltiples tipos de WAPs que requieren diferentes explicaciones. Esto puede ser sobre naves piramidales, discoidales, esféricas, tubulares, triangulares, etc. Continúa el informe diciendo que el análisis de los datos apoya la construcción de que cuando se resuelvan los incidentes WAPs individuales, pues se podría encontrar 5 posibles categorías explicativas: desorden en el aire, desorden natural, fenómenos atmosféricos, programas de desarrollo de la industria, es decir, secretos, sistemas de adversarios extranjeros y pues un pequeño de otros es posiblemente extraterrestre, pero no lo dicen en este informe. Continúa el informe diciendo que con la excepción de la única instancia en la que determinan con alta confianza que los WAPs son un desorden en el aire, específicamente un globos desinflados, pero que ellos carecen de información suficiente para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. Por desorden en el aire, inteligencia dice que se incluyen pájaros, globos, vehículos aéreos recreativos no tripulados o escombros en el aire como bolsas de plástico que se confunden en una escena y afectan la capacidad del piloto para identificar objetivos reales como aviones enemigos. También el reporte habla de fenómenos atmosféricos naturales. Los fenómenos atmosféricos naturales incluyen cristales de hielo, humedad y fluctuaciones térmicas que pueden registrarse en algunos sistemas infrarrojos y de radar. Continúa el informe diciendo que algunas observaciones podrían atribuirse a desarrollos y programas clasificados por entidades estadounidenses. Sin embargo, Inteligencia Nacional no pudo confirmar que estos sistemas representaron cualquiera de los informes WAP que se tienen, que se recopilaron. Ahora, si hablamos de sistemas de adversarios extranjeros, dice Inteligencia Nacional que algunos WAP pueden ser tecnologías implementadas por China, Rusia, otra nación o una entidad no gubernamental. Bueno, pues aquí pone en duda el control de la CIA, pues, que están haciendo las otras agencias de seguridad. El informe también habla de otros, y Inteligencia menciona que otros es que aunque la mayoría de las WAP descritas en el conjunto de datos probablemente permanezcan sin identificar debido a los datos limitados o desafíos que ellos tienen para el procesamiento o análisis de la recopilación, para los Estados Unidos es posible que se necesite un conocimiento científico para recopilar, analizar y caracterizar con éxito algunos de ellos. Según la Inteligencia Nacional, ellos agruparían esos objetos en esa categoría en espera de avances científicos que permitan mejorar y entenderlos. Es decir, que sí existen los extraterrestres, pero que ellos lo ponen en una categoría de otros, dado que no existe avance tecnológico científico que nos permita entender qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos nosotros tratando de comprender. Este reporte también habla que la unidad que se encarga del estudio de los WAP tiene la intención de centrar un análisis adicional en el pequeño número de casos donde una nave desconocida parecía mostrar características de vuelo inusual o una gestión extraña. Continúa el informe diciendo que los WAPs amenazan la seguridad de los vuelos y posiblemente
vuelos civiles. Dice que los WAP representan un peligro para la seguridad de los vuelos y podrían representar un peligro más amplio si en algunos casos representan una colección sofisticada contra las actividades militares de los Estados Unidos por parte de un gobierno extranjero, o que pueda demostrar una tecnología aeroespacial revolucionaria por parte de un adversario potencial, en este caso no identificado. Continúa el informe diciendo que existen preocupaciones en curso sobre el espacio aéreo. Dice Inteligencia Nacional que cuando los pilotos se encuentran con peligros para la seguridad, deben informar sobre estas preocupaciones, dependientes sobre la ubicación, el volumen y el comportamiento de los peligros durante las incursiones en los rangos. Los pilotos pueden cesar sus pruebas y entrenamientos y aterrizar sus aeronaves, lo que tiene un efecto disuasorio en la presentación de informes. Es decir, hay un problema cuando aparecen estas WAPs en misiones de entrenamiento. Por seguridad se les ordena regresar y aterrizar sus aeronaves, y con eso se interrumpe una investigación o una observación más profunda, o que involucra registros y más análisis. Continúa el informe diciendo que la unidad tiene 11 informes de casos documentados en los que los pilotos informaron tener una falla con una WAP. Entonces esto es un reto potencial para la seguridad nacional. Dice Inteligencia que actualmente se carece de datos que indiquen que cualquier WAP es parte de un programa de recolección extranjero, es decir, espionaje, o es indicativo de un avance tecnológico importante por parte de un adversario potencial. No tienen suficientes datos para poder afirmar que Rusia o China son los que han logrado un avance tecnológico superior a ellos. Inteligencia habla en este reporte que seguirán monitoreando evidencias, dado que el desafío de la contrainteligencia que se plantearía, dado que pues para ellos se han detectado algunos WAP cerca de instalaciones militares o cerca de aviones que transportan los sistemas de sensores avanzados. Hay una desconfianza de por qué están cada vez más cerca de sus naves o de sus transportes. Dice el informe que la unidad requerirá análisis, recolección e inversión de recursos. Hablan de estandarizar los informes, de consolidar los datos y profundizar en el análisis. De acuerdo con las disposiciones del informe del Senado 116-233, el objetivo a largo plazo es ampliar el alcance de su trabajo para incluir eventos WAP adicionales documentados por una franja más amplia de personal y sistemas técnicos para su análisis. O sea, van a pedir presupuesto. Hablan también de aumento del conjunto de datos, la capacidad de esta unidad para emplear un análisis que les permita detectar tendencias, pues hablan de mejorar. Su enfoque inicial es emplear inteligencia artificial, es decir, algoritmos de aprendizaje automático, agrupar y reconocer similitudes y patrones en las características de estos incidentes. Ya China lo había informado que ellos van a utilizar la inteligencia artificial para estudiar las naves, y pues ahora Estados Unidos lo anuncia, que van a tratar de emplear inteligencia artificial. Continúa el informe diciendo que como la base de datos acumula información de objetos aéreos conocidos como globos meteorológicos grandes en grandes altitudes o globos de superpresión, y el aprendizaje automático, es decir, la inteligencia artificial, puede agregar eficiencia al evaluar las WAPs, y los informes que se deriven pues permitirán que estos registros coincidan con eventos similares que ellos ya tienen en la base de datos. Es decir, ya tienen una base de datos donde
pueden separar el análisis de un WAP y el análisis de un objeto conocido en el aire. Pues ya hablan de programas avanzados. Dice el informe que la mayoría de los datos de las WAP provienen de informes de los Marines de los Estados Unidos, pero pues que ellos realizan esfuerzos para estandarizar informes de incidentes por parte de todas las agencias militares y además de otras agencias gubernamentales que les permita garantizar que se capturen datos relevantes con respecto a incidentes particulares y cualquier otra actividad en los Estados Unidos. Además, el informe habla de una pertinencia. Dice que la unidad está trabajando para adquirir informes adicionales. Hablan que hasta de los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que ya han comenzado a recibir datos inclusive hasta de la Administración Federal de Aviación. Aquí ya estamos integrando datos de pilotos de naves comerciales o naves no militares. Dice el informe que aunque la recopilación de datos ha sido históricamente limitada, ellos empezaron un programa piloto de 6 meses en noviembre de 2020 para recopilar en las áreas más probables de encontrar WAP, y está evaluando cómo normalizar la recopilación, la presencia de informes y el análisis de todo esto. Esto es la Fuerza Aérea. También está por su parte trabajando. Entonces ya son 2 unidades las que están trabajando aquí y pues están en estrecha comunicación. Al menos eso es lo que creemos. Dice el informe que la Fuerza Aérea captura datos relacionados con las WAPs durante el curso normal de sus operaciones en el aire, y que generalmente toman esos informes cuando los pilotos y otros informan sobre eventos inusuales o inesperados precisamente a la Organización de Tráfico Aéreo de la Fuerza Aérea. El informe habla que la Fuerza Aérea monitorea continuamente sus sistemas en busca de anomalías, generando información adicional que puede ser de utilidad para la unidad de la investigación de las WAPs. Dice que la Fuerza Aérea es capaz de aislar datos de interés para esta unidad y ponerlos a su disposición. Continúa el informe diciendo que la Fuerza Aérea tiene un robusto programa de divulgación muy eficaz que puede ayudar a la unidad de estudio de las WAPs a llegar a los miembros de la aviación para resaltar la importancia, mejor dicho, de informar sobre WAPs. El informe continúa con lo siguiente. La unidad, dice el informe, está buscando formas novedosas de aumentar la recopilación de información sobre las WAPs, sobre todo cuando las fuerzas no están presentes, como una forma de referenciar las actividades WAP estándar y pues hablar de más datos que puedan mitigar la recopilación en este conjunto. Continúa el informe diciendo que una propuesta es utilizar algoritmos avanzados para buscar datos históricos capturados y almacenados por radares. Esta unidad, según Inteligencia Nacional, planea actualizar su colección actual de WAPs entre las agencias, todo lo que han informado, con estrategias de llevar a cabo plataformas y métodos de recolección relevantes del Departamento de Defensa, sobre todo. Dicen que van a incrementar la inversión en investigación y desarrollo. La unidad del estudio de las WAP ha indicado que la financiación adicional para la investigación y el desarrollo podría promover el estudio futuro de los temas expuestos en este informe. Estas inversiones deberán estar guiadas por una estrategia sobre WAPs y más que nada un plan
que contenga programas sobre cómo vamos a enfrentar a las WAPs. Así es como termina este informe, y contiene un apéndice con definiciones de términos claves que ahí está.